Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. El día de hoy vamos a ver ser un buen hombre, ser un buen novio e incluso todo este tema de los hombres alfa. Si hoy en día no tienes pareja y estás buscando activamente una, seguramente sabrás que es muy complicado. Y una de las complicaciones más grandes que yo veo es, todo el mundo opina. Las mujeres les encanta decir, tengo todo este listado de cosas, tienes que ser chistoso, socialmente bueno, intelectualmente superior, tienes que tener esto, tienes que tener dinero, tienes que tener altura, tienes un montón de cosas. Y en el otro lado, tienes también un montón de hombres que te dicen cosas ridículas como, tienes que ser un hombre alfa. Y usualmente cuando te hablan, tienes que ser un hombre alfa, básicamente lo resumen en dos cosas. Tienes que estar mamado, como le llaman ellos, tienes que ser físicamente superior y tienes que tener dinero y básicamente tienes que ser grosero con las mujeres. A ver, olvidemos de repente todo este tema de las redes sociales. A ver, en el caso del alfa, el alfa en mi opinión, puede ser que yo esté equivocado, son situaciones en donde todo ser humano, hombres y mujeres, de repente somos alfa. Si tú eres el líder en tu empresa, de un grupo de trabajo, de repente tienes que ser alfa. Pero ser alfa todo el tiempo no solo es desgastante, sino que no es realista. Por otro lado, decir estar mamado, a ver, con todo respeto, ¿ustedes creen que lo que más le interesa a las mujeres es tu físico? No. A ver, sí, claro, a las mujeres les gusta un hombre atractivo, sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Pero esa es su decisión final? No. Si fuera así el caso, les aseguro que todos los hombres estarían o todo el día en el gimnasio o ya habría mucho más cirugías plásticas para hombres. Mi discusión con el tema de los alfas o nuevos hombres no es que no hagas ejercicio. El tema es, si quieres hacer ejercicio por ti mismo, por tu salud, por tu bienestar, bien por ti, te felicito, te apoyo y estoy 100% de acuerdo contigo. Si lo estás haciendo para buscar pareja, pues la verdad no es realista. Después, todo este tema de hombres alfas o de alto valor, en donde tratan mal a las mujeres, es decir, no les contestes, hazte el difícil, tú como que ignóralas, como que te dan igual, la verdad tampoco es sano, ni en realidad funciona, te lo aseguro que no funciona. Una cosa es que no te veas desesperado así de lo que tú digas yo hago, que eso se llama amor propio en mi punto de vista, y otra cosa es que trates de empezar a tomar estas actitudes engreídas y groseras. Eso en realidad no te sirve de nada, porque al final del día, si realmente quieres una pareja seria, que bueno, igual y no quieres una pareja seria, entonces haz lo que tú quieras. Si tú lo que quieres es una pareja seria, pues tú tienes que poner de tu parte. Una de las grandes discusiones de este canal es que las mujeres cada vez están más locas en sus ideas y ellas esperan todo de un hombre y ellas no quieren dar nada. Eso no significa, y eso es muy cierto, eso no significa que tú no tengas que poner un poquito de tu parte. Sí te tiene que interesar, sí la tienes que buscar un poquito, sí tienes, nuevamente, sin afectar tus limitaciones, sin que la mujer sea grosera contigo, siempre respetándote, pero tampoco te puedes poner en una postura de me da igual, a mí me llueven mujeres, porque no vas a ganar nada. Y el tercer punto es el tema del dinero. A ver, este campo, el tema del dinero es en lo único que empatan todos estos ultra hombres alfa y las mujeres. Si realmente cuando conoces a una mujer, a ella lo único que le interesa es el dinero, mi recomendación es mándala a volar. Esa no es el material para una verdadera pareja. Y te voy a explicar por qué. No es solo porque no es feminista, porque recuerda que en el feminismo busca igualdad entre hombres y mujeres a nivel de derechos y obligaciones. No solo no es feminista, sino realmente te conviene una mujer que solo busca dinero. Quiero que te pongas a pensar en lo siguiente. Si esa mujer le da igual quién eres como individuo y se va a ir contigo por el dinero, ¿qué te hace pensar que mañana no se va a ir con otro que tenga más dinero? ¿O qué te hace pensar que en ese momento simplemente está viendo a ver quién sí le suelta el dinero? Y le da igual si eres tú, que si es Juan, que si es Pedro. Entonces, sí es muy importante que te quites todo este tema del dinero.
Otro tema que me encanta es, juran que el 1% de la población no lo alcanzas porque pues no quieres. Y como que no sé si la gente no entiende bien los porcentajes, pero por eso se llama 1% de la población, porque solo 1 de cada 100 hombres lo van a alcanzar. Y olvidamos que muchos de esos hombres o ya son mucho mayores, son hombres grandes, mayores de la tercera edad, o son de la comunidad LGBTQ, o están casados, ¿ok? Entonces, de ese 1% queda el punto, ¿qué les gusta? 3, 4%. Tenemos que entender que no porque no seas del 1%, no significa que seas menos hombre. Eres igual hombre que cualquier otro. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Déjamelo en la parte inferior. Ahora bien, si hemos dicho que en mi recomendación no le hagas mucho caso a todos estos hombres ultra premium alfa y al mismo tiempo nunca le hagas caso a las mujeres en general en redes sociales, porque nada más están viendo cómo ganar algo y los hombres alfa te están tratando de vender. Entonces, ¿cuál sí es mi recomendación? Yo soy una persona bastante mayor y pues tengo bastantes recomendaciones y usualmente siempre he tenido pues éxito con las mujeres, sin que suene engreído, pero al mismo tiempo solo he tenido parejas muy serias, formales y normalmente de largo plazo. ¿Cuál ha sido mi éxito? Normalmente honestidad. Y hoy en día la gente no está comprendiendo qué significa honestidad. Honestidad creemos que es una persona grosera que te dice, estás gordo. A ver, eso nada más es una persona grosera. Eso no es una persona honesta. Una persona honesta es aquella que acepta lo que quiere y lo que está dispuesto a dar. Tú no puedes pedirle algo a tu pareja que tú no estés dispuesto a dar. Y tienes que entender, como una persona honesta, cuáles son tus límites, cuáles son tus boundaries, cuáles son tus bordes que no estás dispuesto a que ninguna persona, hombre o mujer, pasen, ¿ok? Eso es honestidad de verdad. Un punto que siento que le afecta a los hombres es muchas veces no tienen claridad de lo que quieren, en el sentido de no pueden aceptar que no quieren algo serio en ese momento. Admito, en Latinoamérica, como hombre puedes decir, yo no quiero nada serio, pero todas las mujeres, aunque el 80% de ellas no quieran nada serio tampoco, pero no te lo van a decir porque, ay no, ¿qué van a pensar de mí? Van a creer que soy una mujer fácil. Pero, ¿cómo puedes sobrepasar ese tema pues, tan mentiroso de las mujeres? Tú sí tienes que ser honesto y quizás no tienes que decir, no, no busco nada serio. Puedes decir, en cambio, estoy buscando conocer a alguien. No estoy apresurándome en nada. Eso quizás le suene mejor a las mujeres, sin ser mentira, que no estás buscando nada serio. Porque tú nunca sabes si, aunque no estés buscando nada serio, de repente te encuentras el amor de tu vida. Eso no lo vas a saber nunca. Entonces, honestidad también es decir, sí quiero algo serio. Y cada vez que salgas con una mujer que o te hable de dinero o que se vea que sea una mujer que tenga un pasado pues muy extrovertido, y a ti no te guste eso, pues que lo aceptes desde un principio y te muevas. También es saber cuáles son los valores que sí vas a imponer, que tú mismo vas a dar. Valores como lealtad. Si para ti es algo importante, si tú no tienes problemas con tu mujer ser infiel, pues bueno, tú sé infiel. Pero si tú tienes un problema en que tu mujer te sea fiel, pues tú también lo tienes que dar. Y eso es parte de esa honestidad. Tienes que decir, a ver, si yo estoy ya buscando algo serio y no quiero andar jugando, no quiero andar perdiendo el tiempo, yo me voy a comprometer a ser completamente fiel a una mujer, pues también tengo derecho a exigirlo. Y si de repente me encuentro con una mujer que en todas sus redes sociales aparece en bikini y haciéndole así, enseñando, pues ¿para qué pierdes el tiempo? En serio, tienes que ser honesto contigo mismo y aceptar que te da igual todo lo que los progres te digan, de eso es masculinidad frágil, eso es masculinidad tóxica. A ver, ¿tú quieres una mujer de valores? Los mismos valores que tú estás ofreciendo, tienes todo el derecho a exigirlos. Pero cuando hablo de honestidad es honestidad contigo. ¿Qué es lo que quieres? Y deja de tratar de engañar a las mujeres. Engañar a las mujeres no sirve de nada, porque al final el que va a perder eres tú.
Porque las mujeres pueden tener 100 fans, ¿eh? O sea, una mujer sube una foto sexy en una red social y ya consiguió novio hoy. En el caso de los hombres, dejemos de estar jugando para que tú seas un buen novio y que consigas una buena pareja. Al final, ¿qué es ser un buen novio? Es que seas verdadero con lo que estás diciendo. A ver, olvídate todo lo que te dicen las mujeres de tienes que ser chistoso y tienes que ser social y tienes que ser esto y aquello. ¿Quieres ser un buen novio? Sé honesto contigo mismo y haz lo que tú dices que vas a hacer. Eso es un buen novio. Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Un punto importante que quiero dejar en claro es, no te tienes que tomar personal las acciones de las mujeres. La verdad, estamos viviendo en una sociedad en donde las mujeres no aceptan ninguna responsabilidad. Uno de los grandes problemas del feminismo es que las mujeres ya no tienen responsabilidad de nada y le echan la culpa de todo a los hombres. Todos los hombres somos malos, todos. No dejes que lo que haya hecho la mujer afecte tus valores. Si la mujer fue infiel, fue decisión de ella, no tuya. Siempre y cuando tú hayas sido fiel, obviamente, ¿no? Pero bueno, si ella es tóxica, es difícil, está buscando pelea, no sabe lo que quiere, está buscando dinero, eso no debe reflejar en quien tú eres. Tú eres una persona maravillosa por quien tú eres. Y eso es lo que tienes que reflejarle a tu pareja. Nada más eso. No dejes que las acciones de otros afecten quien tú eres. Y si una mujer no puede reconocer el valor que tú tienes, estás mejor solo. Porque significa que otra persona, otra mujer, sí va a encontrar esas maravillas en ti. Muchas gracias. Yo soy Manu. Esto fue El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.